Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy hablaremos de cápsula endoscópica. Es importante para todos los que nos dedicamos a la enfermedad inflamatoria intestinal que conozcamos todas las herramientas que tenemos disponibles para el manejo de nuestros pacientes. Y la cápsula en concreto es una de estas herramientas. Además, tenemos la suerte de que está disponible en la mayoría de las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal del país, de España, pero quizás no le sacamos todo el partido que podemos a esta herramienta. Por esto, en este episodio vamos a profundizar sobre el uso de la cápsula y de sus indicaciones, y por esto contamos con una invitada experta, que es la doctora Rocío Ferrer Iglesias. Es una gastroenteróloga del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que además es vocal del área de docencia y que tiene una gran experiencia en el tratado de pacientes con crónico-colitis ulcerosa. Así que bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Rocío, lo primero de todo, me gustaría preguntarte, me gustaría que nos contases cuáles son las principales situaciones donde la cápsula endoscópica nos puede ser de utilidad en el manejo de nuestros pacientes. ¿Qué escenarios clínicos crees tú que en donde más nos puede ayudar? Bueno, yo creo que hay varios escenarios clínicos. Quizás el que es más relevante o el que se utiliza más es para pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn, pero que le hacemos una ileocolonoscopia. La ileocolonoscopia no tiene hallazgos, ¿no?, de enfermedad de Crohn y tenemos alta sospecha por síntomas compatibles y también calprotectina, por ejemplo, mayor de 100. En ese caso, utilizar la cápsula pues sería una muy buena indicación. También a aquellos pacientes que ya tenemos diagnosticados de enfermedad de Crohn, pero queremos saber la afectación, ¿no?, digamos, sobre todo la extensión proximal, podemos utilizarla. Incluso las guías ECO nos dicen que podríamos utilizar la resonancia, la ecografía o la cápsula. Las guías ESC, que son un poquito más restrictivas y nos dicen que podríamos utilizarla si la resonancia o la ecografía no tienen hallazgos compatibles y todavía tenemos alta sospecha, pero vamos, que para el estudio de extensión es una técnica muy buena. Incluso algunos estudios nos indican que para el estudio de enfermedad proximal puede tener mayor rentabilidad que la propia enteroresonancia. Otra de las indicaciones podría ser para evaluar la actividad o la curación mucosa. Incluso hay estudios que nos indican que podemos utilizarla dentro de una estrategia try to target y utilizar la cápsula y posteriormente, según la estrategia que nos marquemos, pues volver a utilizarla para ver si pues hemos alcanzado nuestro target. Y menos utilizada probablemente es para la recurrencia posquirúrgica, que sabemos que el gol estándar sigue siendo la colonoscopia, la ileocolonoscopia, pero en aquellos pacientes donde no la tenemos disponible o no son buenos candidatos, se podría utilizar pues cápsula, resonancia, ecografía o calprotectina, ¿no? Y quizás por último decir que en los pacientes con colitis inclasificable, que más o menos un 10% de nuestros pacientes pueden presentar una colitis inclasificable, el uso de la cápsula ha demostrado que hasta en un tercio de los pacientes se pueden demostrar afectación proximal, por lo tanto pasa de colitis inclasificable a enfermedad de Crohn. Incluso muchos de ellos pues necesitan cambio en el tratamiento. Vale, en general creo que la mayoría de las unidades disponemos de la cápsula Plicam, ¿no?, que creo que es la más conocida. Pero ¿hay más tipos en el mercado? ¿Conoces si ha habido algún avance tecnológico que ha permitido que se hayan desarrollado cápsulas más sofisticadas o con alguna modificación en su uso? Bueno, yo creo que la cápsula Pilcan es la más conocida precisamente porque fue la primera en aprobarse ya en el año 2000. Ya llevamos 25 años, ¿no?, de cápsula y un poco a raíz de ahí sí que han habido avances, ¿no? La propia cápsula pues, ha avanzado sobre todo en mejorías de la óptica y inicialmente teníamos la SB, ahora ya tenemos la tercera versión, la SB3, que es la que se suele utilizar. Y además también pues han aparecido otro tipo de cápsulas, la cápsula de colon, por ejemplo, o la cápsula de Crohn, que es una de las últimas en tener disponible y más o menos en el 2017 fue aprobada y nos permite no solamente evaluar el intestino delgado, sino también evaluar el colon, porque dispone de 2 cámaras, digamos una a cada lado. Y además tiene la batería tiene, es mayor, puede estar hasta 12 horas grabando, entonces sí que nos permite hacer como una evaluación completa en los pacientes de enfermedad de Crohn, no solo intestino delgado, sino también colon. Y por supuesto ha habido otras compañías, no solo existe la Pilcan, existen diferentes compañías y yo creo lo más relevante es conocer las características de nuestra cápsula para, pues en función de eso, poder utilizarla. Creo que es importante también que todos al leer una cápsula hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿consideras que es importante que usemos índices de cápsula endoscópica? ¿Hay diferentes tipos? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Yo creo que siempre es importante utilizar los índices, esto ya lo hemos hablado muchas veces, los índices endoscópicos, ¿no? Y en la cápsula pasa lo mismo. Es importante porque así podemos monitorizar mejor a nuestros pacientes y podremos evaluar la respuesta al tratamiento, hacer una cápsula y luego posteriormente ver qué respuesta tenemos. El índice más antiguo es el de Lewis, que es un índice que está validado y que se puede utilizar en enfermedad de Crohn, y aunque esta es la principal indicación, también se podría utilizar en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn. Una gran facilidad es que el software Rapid, que es el que viene con la PIL-CAN, ya incluye Lewis, entonces es fácil de calcular. También las guías nos dicen que podríamos utilizar el CECDAI, pero es un índice un poquito más complejo, no está dentro del software. Entonces quizás esto pues lo dejaríamos más para estudios. Y uno de los últimos índices que ha aparecido es el Eliakim Score, que es precisamente el índice que deberíamos utilizar si utilizamos la PIL-CAN Crohn que habíamos comentado previamente. Vale, bien, nos queda claro en qué escenarios es útil usar la cápsula, pero entiendo que también habrá otros escenarios donde esté contraindicado. Y por otro lado también se me ocurre, ¿es necesario realizar siempre una patency antes de cada cápsula? Sí, ¿no? ¿En qué situaciones sí, en qué situaciones no? Bueno, hay contraindicaciones, ¿no? El hecho de haber una estenosis en el tracto gastrointestinal pues nos contraindica. También, por ejemplo, en el embarazo deberíamos evitarlo, o si utilizamos la cápsula y está, la patency y está retenida o es deformada, ¿no? Si nos aparece, digamos, deformada o hay una retención, no podríamos utilizar pues la cápsula. Y luego, pues la PAT en sí, la verdad es que, bueno, no, las guías nos indican una cosa, pero en la práctica clínica a veces se hace otra diferente, y es que las guías nos indican que deberíamos hacer cápsula PAT en sí en sospecha de enfermedad de Crohn si hay síntomas oclusivos, y en aquellos pacientes con una enfermedad de Crohn ya establecida, en todos. Esto nos lo dicen las guías ESG. Pero sin embargo, por ejemplo, hay centros de referencia en donde pues prefieren solamente realizar la patency en aquellos pacientes que hay alguna estenosis, pero consideran que no es una estenosis demasiado grande y podría, ¿no?, la cápsula pues, digamos, evaluarse sin problema, cuando hay síntomas compatibles con su oclusión, o en pacientes con cirugías previas o mal candidato quirúrgico. En esos 4 casos se utilizaría la patency, pero en los demás casos no utilizarían la patency. Esto sí que tienes que tenerlo en cuenta por el riesgo de retención, ¿no? Y entonces, bueno, dependiendo, digamos, tu estrategia, podrás tener más riesgo de retención de cápsula o no. Entiendo. Bien, ¿y cuál es el tiempo razonable que debemos esperar a que el paciente expulse la cápsula? ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos y pensar que la cápsula quede retenida? Y si esto ocurre, ¿qué podemos hacer? ¿Y es algo frecuente? ¿Esto confiere gravedad? Bueno, en principio se define la retención de la cápsula como la persistencia en el tracto digestivo 2 semanas o más. Entonces, deberíamos esperar, salvo que el paciente presenta síntomas oclusivos, ¿no?, otros síntomas de alarma, deberíamos esperar 2 semanas para hacer una radiografía abdominal. Y es cierto que la retención de la cápsula no es algo muy frecuente, más o menos se ha descrito un 3,3%, ¿no?, de casos. Suele ser más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn ya establecida que en sospecha de enfermedad de Crohn, y en la mayor parte de los casos, pues más o menos 2/3 de los casos, se puede resolver con corticoides sin necesidad de cirugía y no suele dar mucha sintomatología. Entonces, muchas veces, si el paciente no presenta síntomas, sí que tenemos que estar pendientes en esas 2 semanas de hacer la radiografía, porque a veces puede pasar incluso desapercibido. Y me gustaría saber cómo usamos en las unidades españolas la cápsula, qué uso le damos. ¿Tienes algún dato estadístico? O sea, ¿hay algo publicado acerca de esto? ¿Es una herramienta que le sacamos el partido necesario o quizás nos estamos quedando cortos? ¿Qué sabes de esto? Bueno, pues hay un estudio publicado en donde se hace una encuesta a 150 gastroenterólogos en España, y pues de esos 150 gastroenterólogos, la mayor parte eran especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que nos indican ellos es que más o menos en un 80% de los centros está disponible la cápsula, pero en un 20% tienen que pedirlo pues a otro centro, y en solamente 15% de los casos utilizan la cápsula en una amplia mayoría. Es decir, que el 85% de los hospitales no la utilizan habitualmente y solo en casos excepcionales. Cuando se les pregunta cuándo se utilizan, lo que más se suele utilizar es para la sospecha de enfermedad de Crohn y digamos, seguido por conocer la extensión de la enfermedad y evaluar la actividad y, bueno, posteriormente empezar con un tratamiento y evaluar la respuesta. Pero es cierto que es una herramienta que yo creo que está infrautilizada.
Muy bien, pues muy interesante, Rocío, todo lo que nos has contado. Ya nos ha quedado claro que debemos usar o tener más en mente esta herramienta para tratar a nuestros pacientes. Y nada, a todos los que nos escucháis, pues ha sido un placer contar con vosotros y hasta el próximo episodio. Muchas gracias.